Un cordial saludo a todos los participantes de la Escuela Virtual Cundinamarca 2036, curso virtual en ordenamiento territorial. Hoy nos encontramos con la ingeniera Diana Robles. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, gracias. Diana es ingeniera catastral y geodesta, especialista en avalúo de la Universidad Distrital. Tiene amplia experiencia en gestión de riesgo a nivel nacional y departamental. Y la tenemos hoy como invitada para que nos explique un poco el tema de la incorporación de riesgos en la planificación. Entonces, Diana, iniciemos. ¿Por qué es importante incorporar la gestión de riesgo en la planificación y en el ordenamiento territorial? Bueno, la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación y en el ordenamiento territorial facilita la implantación de medidas orientadas a disminuir los riesgos existentes y a evitar aquellos riesgos que se puedan generar en el futuro. Estas medidas de intervención deben estar muy alineadas con los diferentes procesos de la gestión del riesgo. Estamos hablando de conocimiento del riesgo y manejo de desastres. Si estos procesos no están interrelacionados, lo que genera es inversiones muy altas en las atenciones a las emergencias en los diferentes territorios donde se puedan presentar estos fenómenos. En este mismo sentido, es muy importante también que a la medida que se va incorporando esta información de gestión de riesgo en los planes de ordenamiento territorial, de una vez garantiza el desarrollo seguro y sostenible del territorio. ¿Por qué? Porque si yo habito por ejemplo, mi casa y está en una zona de amenaza baja, lo cual indica que el desarrollo se está presentando y está asegurando mi vivienda. Sí. Diana, en este momento la mayoría de municipios de Cundinamarca se encuentran en un proceso de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. Entonces viene la pregunta, ¿cómo integrar el principio de ordenamiento para garantizar una ocupación, una transformación y una construcción segura del territorio cundinamarqués? Muy importante esa pregunta. Definitivamente el desarrollo del territorio se debe hacer en aquellas áreas con condición de amenaza baja. Estamos hablando de fenómenos muy recurrentes acá en Cundinamarca, que son inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales e incendios forestales. Y por ningún motivo se debe propiciar a que las administraciones municipales den aval para que construyan en amenaza media y alta. Hablábamos de esos fenómenos, ¿no los puedes repetir? ¿Cuáles son los fenómenos que tenemos que tener en cuenta? Claro que sí. De acuerdo a la normatividad vigente, se deben tener en cuenta 3 fenómenos en específico: movimiento en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Incendios forestales también se debe incluir debido a la gran frecuencia y recurrencia de eventos en suelo urbano de los municipios de Cundinamarca. También otro punto muy importante es no ocupar o no desarrollar predios en pendientes muy fuertes, ni mucho menos construir cercas a las laderas, a los taludes, porque esto lo que va a propiciar es que en el futuro se venga una inundación, llegue una avenida torrencial y termine destruyendo las viviendas que se estén presentando, que se hayan construido cercanas a esos lugares. También es importante identificar y zonificar de manera anticipada las zonificaciones, porque eso lo que va a generar es que cuando la administración municipal esté delimitando las zonas de expansión, pues definitivamente las delimite en amenaza baja. Es decir, el mensaje para las administraciones municipales es que hagamos unos estudios, miremos qué parte del municipio tiene amenaza baja y en esas zonas es que podemos urbanizar. Así es. Okay. Nosotros queremos saber la responsabilidad tan grande que hoy en día tiene la administración municipal en este tipo de zonificaciones. ¿Cómo hace una administración para zonificar si es baja, media o alta la amenaza? Claro que sí. Desde el año 2014 salió la reglamentación para
definir con claridad cuáles son esas escalas de trabajos y metodologías que se deben realizar a la hora de evaluar una amenaza por los fenómenos que ya hablamos. Entonces, el decreto 1807 nos hace mención que es de obligatorio cumplimiento realizar los estudios básicos de gestión de riesgo. Sin este requisito no se puede entrar a concertar con la corporación autónoma correspondiente. Entonces, este es un requisito inaludible para iniciar el proceso de concertación con las corporaciones autónomas regionales. Es decir, es obligatorio para los planes de ordenamiento territorial tener un estudio básico de gestión de riesgo. Bueno, ¿y qué debe tener ese estudio básico de gestión del riesgo? Claro que sí. Antes debemos precisar algo, y es que se deben desarrollar en suelos urbanos, suelos de expansión, centros poblados y suelos suburbanos rurales. ¿Por qué en esas áreas? Primero preciso, porque las metodologías y las escalas de trabajo son muy distintas a lo que se debe desarrollar en suelo rural. Okay. ¿Qué debe contener esos estudios? Entonces, en primer lugar, la delimitación y zonificación de la amenaza. ¿Pero qué es esto? Es la definición de los polígonos donde está de color rojo, amarillo o verde, ¿sí? Como segunda medida, se deben determinar y zonificar las condiciones de amenaza y las condiciones de riesgo. Finalmente, definir las medidas de intervención para mitigar los riesgos que se presentan en ese territorio. Ok. ¿Cuáles? Yo veo que, digamos, hay una confusión frente a las escalas, frente a las metodologías, de acuerdo a los fenómenos que tú nos enunciabas anteriormente. ¿Cómo se maneja eso de acuerdo a cada fenómeno? Sí, digamos que acá no podemos ahondar en el tema de manera específica, pero el decreto 1807 nos indica las condiciones técnicas y escalas de trabajos para evaluar la amenaza y las condiciones de amenaza y condiciones de riesgo. Pero vamos a comentar algo aquí de manera muy general, es que para cada fenómeno la metodología y los insumos que se van a utilizar en ese procedimiento metodológico que me va a generar la evaluación de la amenaza son diferentes para cada fenómeno. Okay. ¿Sí? Cada fenómeno tiene una escala y una metodología diferente. Exactamente, pero precisemos, por ejemplo, movimiento en masa. ¿Sí? Movimiento en masa se debe trabajar a una escala 1:5000 en zonas urbanas, expansiones urbanas, suburbanas y centros poblados. En suelo rural ya se trabajaría a una escala 1:25.000. Entonces le recomendamos a nuestros participantes que consulten el decreto 1807 de acuerdo al fenómeno y a la zona que vayan a implementar el estudio. Claro que sí, así es. Una pregunta, ¿y qué ha venido haciendo el departamento para el tema de inclusión de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial? Bueno, la Secretaría de Planeación enmarcada en el Plan de Desarrollo Unidos Podemos Más, viene adelantando una tarea muy importante relacionada con la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. Como lo habíamos dicho, este es un requisito que no puede faltar en la revisión de los planes y son los estudios básicos. Entonces hemos comenzado a trabajar ya con más de 35 municipios en la realización de estos estudios básicos de gestión de riesgo, lo cual ahorita en este momento ya estamos realizando mesas técnicas con las respectivas corporaciones para que a la hora de entrar a esa etapa de concertación las diferentes administraciones municipales hayan suelto o resuelto todas las inquietudes y observaciones de las respectivas corporaciones. Entonces es muy importante anotar que para mediados de este año ya estamos cumpliendo con la meta número 163 del Plan de Desarrollo en relación a estudios básicos de gestión de riesgo. ¿Y por qué no aún incorporar estos estudios en los planes de ordenamiento territorial? Entonces, Diana, tenemos 35 municipios en los cuales la gobernación ha apoyado el tema de estudios básicos de gestión de riesgo, y en estos momentos nos encontramos haciendo las mesas técnicas con las
corporaciones autónomas regionales. Así es, se ha apoyado tanto técnicamente como financieramente a través de convenios interadministrativos que se han realizado con las diferentes administraciones municipales en relación a la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. Diana, muchísimas gracias por estar acá, por aclararnos ese tema tan importante como es la gestión de riesgo en los planes de ordenamiento territorial. Un agradecimiento también a ustedes, a los participantes de la escuela virtual. Gracias. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. Secretaría de Prensa y Comunicaciones de Cundinamarca.